materia de Derecho Constitucional General. Posteriormente, esa asignatura se dividió en dos, que era Teoría del Estado y Teoría de la Constitución, ya en tiempo de pandemia, y fui profesor de Teoría del Estado y Teoría de la Constitución. Aparte de eso, pues también di clases en las otras seccionales de la Libre, de especialización y de maestría, y en otras universidades de Colombia, pues como la Santo Tomás, la Universidad del Sinú, la Universidad Popular del Cesar, etcétera, etcétera, pues he dado bastantes posgrados. Hace como un año, yo soy español, como se puede deducir por mi acento, hace como un año pues me ofrecieron una plaza de investigador en una universidad del sur de Cataluña, del sur de Barcelona, que se llama la Universitat Rovira i Virgili, que es la universidad pública del sur de Cataluña. Me fui allí un año y por circunstancias de la vida pues es probable que en los próximos meses pues me vaya a otra universidad un poquito más arriba, a Barcelona. Con lo cual pues vine este mes aquí a Barranquilla un poco pues a despedirme de la Universidad Libre. Y pues hoy o mañana pues será el último día que esté por aquí. Entonces, los alumnos que fueron de mi semillero, yo tenía un semillero que se llama Transformaciones Democráticas y Democracia Participativa, estaban atentos a mi presencia y me propusieron hace como 10 días hacer un acto de tipo privado y en el día de hoy pues hacer un acto un poco más público aquí en la facultad, un poco a modo de despedida y con la excusa de hacer la presentación del que hace un año publiqué como el último libro que he publicado. Yo tengo publicados 10 libros, creo, 9 o 10, nunca lo sé exactamente. Y el último que publiqué, que lo publiqué en 2021, en una editorial de Barcelona que se llama Bosch, pues efectivamente se llama Teoría General de la Estupidez Política. Tristemente ese libro no lo tengo conmigo, con lo cual no se puede aprovechar este acto para hacer venta de ejemplares, pero si alguien tuviera el capricho de tenerlo, pues en cualquier página web se puede adquirir, desde Amazon hasta las librerías que venden online. Bueno, ¿y qué es lo que yo explico en ese libro? Bueno, pues yo hice mi tesis doctoral sobre la democracia participativa, sobre referendos, plebiscitos, consultas populares. Y a raíz de los estudios que yo hice sobre esas materias, una de las cosas que descubrí, para mi sorpresa, porque yo era un firme creyente en la participación popular directa, es que muchas veces los instrumentos de la democracia participativa, como los referendos, los plebiscitos o las consultas populares, pues eran utilizados no para algo que verdaderamente fuera útil para la ciudadanía, sino que eran utilizados justo para lo contrario, para manipular a la gente y para servirse de la participación popular para consolidar el poder de determinados líderes políticos, que en la práctica actuaban como caudillos. Posteriormente y derivado de eso, pues empecé a estudiar los usos viciados de la democracia participativa y mi investigación se fue hacia el populismo, es decir, hacia la degeneración de la democracia liberal que estamos viviendo en el presente tanto en Europa como con sus peculiaridades en América Latina. Y en última instancia me pregunté si realmente el populismo era la raíz de los problemas o no era más que un efecto de lo que realmente estaba pasando de fondo. Y a partir de ahí empecé a estudiar algo que realmente no está estudiado, que es un área totalmente virgen, que es la estupidez en política. Una cosa que está tan poco tratada que de hecho cuando se estudia la gente se lo toma a broma. Es decir, no se valora como un criterio objetivo, mínimamente racional con el que estudiar y analizar los fenómenos políticos, sino que se le considera una broma, una especie de parodia de la realidad, algo que no puede ser tomado en serio. Pero claro, cuando nos planteamos los grandes fenómenos políticos de la historia, muchas veces atribuimos como una de las causas de esos fenómenos el hecho de que las personas que estuvieran implicadas fueran de una inteligencia superior. Es decir, muchas veces, y yo soy el primero, cuando explicamos el proceso de la independencia de los Estados Unidos y explicamos los textos como la Constitución de Estados Unidos, la Declaración de Derechos o el libro es El Federalista, que se escribió con las primeras teorías de derecho constitucional en Estados
Estados Unidos y todas las cosas que se quedaron en Estados Unidos desde el 1776 hasta el 1802-3, pues siempre decimos que en gran medida esa gran transformación que se produjo en Estados Unidos fue posible gracias a que los padres fundadores de Estados Unidos eran unos grandes intelectuales, gente como Hamilton, gente como Thomas Jefferson, gente como John Adams, como James Madison, quizá con la excepción de Washington, que era simplemente un militar. Todos los padres fundadores de Estados Unidos, John Adams, eran gente de una formación jurídica y de una preparación académica espectacular. Era lo que llamaríamos gente inteligente. Entonces, ¿por qué valoramos la inteligencia como un criterio válido para entender las transformaciones políticas y sin embargo no valoramos la estupidez? Es decir, ¿por qué valoramos un aspecto de la moneda pero no valoramos el otro? O los valoramos los dos o no valoramos ninguno, pero están intrínsecamente unidos. La respuesta que obtuve es que es un concepto tabú. En el libro gasto una broma que es un poco como los cachos. Es decir, por pura estadística la mayoría de ustedes han sufrido cachos. Es pura estadística. Sin embargo, nadie quiere reconocerlo. Todo el mundo dice, no, yo no. A mí no me ha pasado, eso le ha pasado al de al lado. De hecho, cuando lo he dicho, están ustedes mirando al de al lado. Cuando en realidad muy posiblemente deberían mirarse a ustedes mismos. Es como los hijos feos. A todos hemos tenido un amigo o un familiar que nos ha presentado a su hijo recién nacido y hemos dicho, qué niño tan feo. Pero nadie quiere decirle a un padre y a una madre, el niño te salió feo. Lo que decimos es, qué niño tan guapo, y a lo mejor el niño es más feo que un tumor. Pero decimos, qué niño tan guapo. Son esas cosas que socialmente están mal vistas. La estupidez es algo que no se considera algo de lo que se deba hablar. Se habla en privado para burlarse de alguien, pero no se considera un criterio académico para valorar absolutamente nada. Ningún profesor atribuirá a la mala calificación de su alumno a que su alumno sea estúpido. Lo atribuirá a que no estudió, no se esforzó lo suficiente, no tuvo capacidad ni tiempo, la familia no le apoyó, cualquier circunstancia, cuando a lo mejor simplemente es que el muchacho es estúpido. Es decir, objetivamente, la mayoría de nosotros somos estúpidos. De la misma manera que objetivamente la mayoría de nosotros somos feos. Es decir, ¿por qué valoramos tanto la inteligencia? Porque es escasa. ¿Por qué valoramos tanto la belleza? Porque es escasa. De la misma manera que valoramos el oro porque es escaso. Las cosas a las que les damos un gran valor social, se lo damos porque son escasas. La mayoría de nosotros no tiene oro, la mayoría de nosotros no tiene belleza, la mayoría de nosotros tiene una inteligencia limitada. Pero a nadie le gusta ir por la vida diciendo soy feo, o soy estúpido, o soy pobre. Son cosas que nos callamos. Y a fuerza de callarlo, la palabra, el concepto y la idea se convierten en un tabú y desaparecen del discurso político. Fíjense ustedes hasta el punto que la estupidez como elemento político ha sido censurado del debate público, que un libro del siglo XVI, que yo cito de manera enriquecedora en las páginas de mi libro, es un libro de Erasmo de Rotterdam. A lo mejor han oído hablar de él, un filósofo del siglo XVI, de la época del paso del Renacimiento a la modernidad. Un libro que escribió Erasmo de Rotterdam y que se llamaba Elogio de la locura. Si ustedes se meten en Google y ponen Erasmo, Elogio de la locura, les aparecerán un montón de ediciones del librito de Erasmo, Elogio de la locura. El problema está en que el librito no se llama Elogio de la locura. El librito en latín se llama Stultitiae Laus, que en latín significa elogio de la estupidez. Pero nunca jamás se le ha llamado elogio de la estupidez, se le ha llamado elogio de la locura. Es más, en las sucesivas traducciones que se han hecho del libro, se ha censurado todo lo que tuviera que ver con la estupidez y siempre se ha hecho girar alrededor de la locura. Es decir, los vicios que él criticaba no eran vicios fruto de ser estúpido, sino de estar loco. Es decir, la estupidez ha sido, hasta se podría decir, censurada de los libros que lo trataban. Por eso lo que yo he pretendido en este libro es recuperar la estupidez como un concepto político digno de ser valorado. Lo que he pretendido en el libro es, en primer lugar, elaborar una definición de estupidez objetiva, es decir objetivamente, de una manera científica, qué es un estúpido en nivel político, y después intentar explicar cómo la estupidez está afectando, de hecho, a la vida política de nuestras sociedades en el presente. Para concluir que es un estúpido, pues utilizo a un autor italiano de los años 70, economista, que se llama Carlo Maria Cipolla.
Carlo Maria Cipolla escribió una especie de ensayo en los años 70 que se llamaba Las leyes fundamentales de la estupidez humana. Leyes del tipo de, pues todos subestimamos el número de estúpidos que hay a nuestro alrededor, todos subestimamos el poder destructivo que tiene un estúpido, el número de estúpidos que hay en una sociedad es una variable que se mantiene constante. Pero a mí, de las 5 leyes que él dice, la que más me interesa es una en la que se dice ¿qué es un estúpido? Y él dice que en el mundo hay 4 tipos de personas, que él llama los inteligentes, los malvados, los incautos y los estúpidos. ¿Qué es una persona inteligente? Una persona inteligente es una persona que con sus actos produce bienes propios y beneficios ajenos. O sea, yo soy inteligente cuando con lo que hago me beneficio yo y beneficio a la gente que me rodea. Entonces yo soy inteligente. Si yo con una acción que cometo, por ejemplo, trabajar, me beneficio yo porque gano dinero y se beneficia a mi patrón porque estoy trabajando para él y produciendo un beneficio, pues entonces soy una persona inteligente. Con mis actos produzco beneficios propios y beneficios ajenos. Un malvado es una persona que con sus actos produce beneficios propios y perjuicios ajenos. El ejemplo paradigmático es el ladrón. El ladrón te roba, él obtiene un beneficio, tú sufres un perjuicio. Un incauto es una persona que con sus acciones produce beneficios ajenos y perjuicios propios. Es decir, una persona que, como dirían ustedes en la costa, da papaya. Es decir, que deja el celular en la mesa del restaurante y se va al baño. Pues con sus actos está produciendo beneficios ajenos, el que viene y se lleva el celular, y perjuicios propios, porque se queda sin el celular. Y después tenemos al estúpido. ¿Qué es un estúpido? Pues el estúpido es el que con sus actos produce perjuicios propios y perjuicios ajenos. Es decir, es aquel que cuando ve un botón rojo enorme que dice no apretar, lo aprieta. Es el que produce con sus actos que él mismo salga perjudicado y que todos los que están alrededor de él salgan también perjudicados. Por eso la conclusión que saca Cipolla es: la persona más peligrosa que existe en este mundo no es un malvado, es un estúpido. Porque objetivamente, desde un punto de vista estrictamente matemático, el malvado con sus actos produce un cierto beneficio. ¿A quién? A sí mismo. Imaginemos, por ejemplo, el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg. Es algo bien sabido que él robó la fórmula de Facebook, es decir, el modelo informático que da pie a Facebook no lo creó él, lo crearon unos compañeros suyos de facultad, él lo robó. Él es un malvado, con su acto produjo beneficios propios y perjuicios ajenos a las personas a las que se lo quitó. Pero si lo miramos a largo plazo, esos beneficios propios pues han beneficiado también a otras personas. Todos ustedes tienen alguna de las redes sociales que dependen de Meta. Sin embargo, ¿es posible sacar algo bueno de las acciones del estúpido? Absolutamente nada. El estúpido es el señor que ve un montón de aceite aquí tirado, o siente, dice, huele a gas, y no se le ocurre mejor cosa que encender fuego. Es decir, es una persona que es imposible sacar nada bueno de él. Con lo cual, el sujeto más peligroso que existe en la humanidad es un estúpido. Claro, si decimos que un estúpido es el que con sus actos produce perjuicios propios y perjuicios ajenos, ahí tenemos una definición objetiva de qué es la estupidez. Ser estúpido ya no es no tener estudios. Ser estúpido ya no es ser bruto. Ser estúpido ya no es ser agropecuario, como ahora se está poniendo de moda utilizar la palabra. Ser estúpido no es ser corroncho. Ser estúpido ya no es algo que sea definido como un insulto o como una parodia. Ser insulto es algo objetivo que se puede valorar con los hechos. Si tú con tus actos produces perjuicios a todos los que te rodean y a ti mismo, tú eres un estúpido. A lo mejor tienes 4 doctorados, a lo mejor eres analfabeto, a lo mejor eres mujer, a lo mejor eres hombre, a lo mejor eres blanco, a lo mejor eres negro, a lo mejor eres rico, a lo mejor eres pobre, a lo mejor eres cristiano, a lo mejor eres ateo. Da igual cualquiera de las circunstancias que haya en tu vida. Si con tus actos tú perjudicas a todos los que tienes alrededor y te perjudicas también a ti mismo, objetivamente tú eres un estúpido. Entonces, en función de eso, ya tenemos un criterio alrededor del cual podemos juzgar a toda la gente que nos rodea. Bueno, como yo me dedico a la teoría política, lo que hago es, en función de ese criterio, juzgar a los actores políticos y a sus decisiones. Y en función de eso publiqué este libro y he publicado
algún que otro artículo académico donde analizo fenómenos concretos. Por ejemplo, uno de los fenómenos que analizo en función de este criterio es el Brexit. No sé si ustedes lo habrán escuchado en alguna clase o ya les queda lejano, pero en el año 2016, en Inglaterra, en el Reino Unido, hubo un referéndum por el cual el Reino Unido, Inglaterra, se salió de la Unión Europea. Es decir, se separó del resto de países de Europa. Ese acto se puede analizar en función de los criterios de la estupidez política. Es decir, se puede ver que las personas que promovieron ese acto, el último de los cuales ha dimitido el mes pasado Boris Johnson, que era el presidente de Inglaterra, el primer ministro, son personas que con sus actos han conseguido beneficios propios. La mayoría de los promotores del Brexit tuvieron que dimitir de sus cargos antes o después del Brexit. Y consiguieron beneficios ajenos, al contrario, consiguieron perjuicios ajenos. La situación de Inglaterra en todos los aspectos, desde que se produjo el Brexit, empeoró, tanto económicamente, como socialmente, como culturalmente. Es decir, es posible de manera objetiva calificar a la decisión del Brexit de una estupidez, porque produjo perjuicios a sus promotores y produjo perjuicios a toda la gente que estaba cerca. Pero lo gracioso es que no solamente se puede predicar la estupidez de los actores políticos que en primera persona protagonizan los actos políticos, sino también de los propios ciudadanos. Pensemos, por ejemplo, en el plebiscito de las FARC del año 2016, aquí en Colombia. O pensemos en la consulta anticorrupción del año 2018, que también se produjo aquí en Colombia. ¿Pueden esos actos ser analizados en función del criterio de la estupidez? Sí. Simplemente hay que ver a los promotores del acto, en el caso del plebiscito del año 2016, el señor Santos, y ver si el acto de convocar ese plebiscito le produjo beneficios o perjuicios. Y ver si a la sociedad colombiana le produjo beneficios o perjuicios. Si llegamos a la conclusión de que en el caso concreto del presidente Santos, la convocatoria del plebiscito a él le produjo perjuicios y a la sociedad colombiana le produjo perjuicios, Santos sería un estúpido. Si llegamos a la conclusión de que al señor Santos le produjo beneficios, por ejemplo, obtener el Nobel, y a la sociedad colombiana le produjo perjuicios, Santos sería un malvado. Si llegamos a la conclusión de que al señor Santos le produjo beneficios y a la sociedad colombiana le produjo beneficios, Santos sería una persona inteligente. Es decir, que el criterio de la estupidez deja de ser un mero insulto para convertirse en un criterio objetivo con el cual valorar los hechos políticos. ¿Por qué? Pues porque habitualmente cuando valoramos los hechos políticos, las transformaciones, las revoluciones, los nuevos textos constitucionales que se aprueban, siempre lo atribuimos a causas de carácter jurídico, a causas de carácter económico, a causas de carácter religioso, a causas de carácter social. Incluso ahora se están poniendo de moda las causas climatológicas, el cambio climático. Pero nunca se valora de una manera objetiva algo tan sencillo como que los actores, las personas concretas que llevan a cabo las transformaciones, pueden ser sencilla y limpiamente un atajo de estúpidos. Y las acciones que están tomando ser simplemente estúpidas. En el libro yo analizo todo tipo de fenómenos políticos desde prácticamente el siglo XIX. Por ejemplo, me planteo si la independencia de Latinoamérica fue una estupidez. Me planteo si la hipotética independencia de una región de España en la que yo vivo, que se llama Cataluña, sería una estupidez. Me planteo si los movimientos de extrema izquierda y los movimientos de extrema derecha, los fascismos y los socialismos en los años 30 en adelante, fueron o no estupideces. Por ejemplo, desde mi perspectiva, el socialismo objetivamente ha sido un movimiento político dirigido por malvados y sufrido por estúpidos. Porque todos aquellos que han promovido revoluciones socialistas obtuvieron todo tipo de beneficios propios, al menos los que sobrevivieron a las purgas, y sin embargo padecieron todo tipo de perjuicios los pueblos que sufrieron ese tipo de revoluciones. Ni uno solo mejoró su situación económica o política, todos las empeoraron. Una vez tenemos el criterio y una vez podemos definir la estupidez no desde un punto de vista meramente subjetivo, sino desde un punto de vista objetivo en función del criterio de los beneficios y los perjuicios, la siguiente pregunta que me planteo en el libro es: ¿la estupidez es algo permanente o es algo en movimiento? Es decir, ¿las sociedades actuales son más o menos estúpidas? No es algo que se pueda valorar desde el criterio subjetivo, hay que valorarlo académica y científicamente, es decir, en función del criterio objetivo de los beneficios y los perjuicios.
Bueno, pues si estudiamos los últimos 10 años, veremos que objetivamente las decisiones políticas que se toman son cada vez más absurdas, realmente. Es decir, vemos como los países eligen a gente como Donald Trump de presidente de los Estados Unidos, vemos como los países aprueban referendos y plebiscitos objetivamente perjudiciales, vemos cómo se eligen en Europa candidatos políticos que abiertamente dicen cosas que no tienen el menor sentido coherente. Vemos incluso que los propios candidatos políticos, nuevamente con Donald Trump a la cabeza, desprecian cualquier cosa que tenga la más mínima relación con la ciencia y la intelectualidad y se basan exclusivamente en los sentimientos y en las emociones. Es decir, es posible, y así lo intento demostrar en el libro, observar que la estupidez política está en un proceso de claro aumento. La pregunta es, ¿por qué? Y la respuesta es su compañero mirando el celular. Un autor al que también me apoyo mucho, en el que también me apoyo mucho en el libro, es un autor que mis alumnos sufrieron mucho, que se llama Giovanni Sartori. Giovanni Sartori es un politólogo que falleció como hará 5 años, italiano. Yo recomiendo mucho sus lecturas. Tiene un librito que se llama Homo Videns, el hombre que ve. La teoría de Sartori, con la que yo estoy bastante de acuerdo, es una teoría típicamente empírica, liberal. Dice que los seres humanos no nacemos con inteligencia, no nacemos más listos o más tontos de una manera innata. Todo eso de las ideas innatas que nos dice la gente como Platón o como Descartes, todo eso son tonterías metafísicas. Los seres humanos nacemos con el cerebro totalmente en blanco. Es como un computador cuando te lo compras en la tienda. Lo máximo que tiene es el sistema operativo, que sería más o menos el equivalente a nuestros instintos naturales. Pero el disco duro no tiene nada. Tendrá más o menos en función de que nosotros le metamos más cosas o menos cosas al disco duro de esa máquina. Pues nuestro cerebro es exactamente igual. Cuando eres un niño no tienes nada. Tendrás más o menos en función de que adquieras más o menos información a lo largo de tu vida. No es que por tener más información seas más inteligente, pero sí que es imposible que sin tener información tomes decisiones inteligentes. Porque ¿qué es la inteligencia? A efectos prácticos, la solución de problemas en función de los datos que tenemos disponibles en nuestra cabeza. Es decir, yo soy inteligente cuando tengo hambre, veo un plato de comida y me lo como. Si cojo el plato de comida y se lo tiro a la cara al que tengo enfrente, pues evidentemente eso no es una decisión inteligente, produce perjuicios propios y perjuicios ajenos. ¿En función de qué sé que me tengo que comer el plato de comida? En función de que en mi cabeza hay una serie de datos. ¿Cómo he adquirido esos datos? He ahí la cuestión. Sartori dice que tradicionalmente la manera en que los seres humanos adquiríamos los datos, la información, la manera en que llenábamos nuestro disco duro era leyendo. Y en concreto leyendo documentos en papel. Él dice que leer un documento en papel, particularmente un libro, supone literalmente hacer gimnasio mental. Porque estamos trabajando todos los sentidos. Cuando cogemos un libro, no solamente trabajamos la vista al ver el libro, sino que incluso trabajamos el oído con el paso de las páginas, trabajamos el tacto sosteniendo el libro, incluso el olfato, porque los libros huelen, y cualquiera que haya tenido un libro sabe que incluso saben, porque al pasar páginas hasta acabas sabiendo a qué saben. Es decir, el libro es un estímulo para todos nuestros sentidos. Además, todos los libros son distintos, tienen colores distintos, tienen pesos distintos, tienen formas distintas. Cuando tú coges un libro en papel, la información que ese libro te transmite se recibe de una manera mucho más intensa y perfecta que por cualquier otro medio de transmisión de información. Frente a eso, dice Sartori, de unas cuantas décadas al presente, los seres humanos cada vez recibimos menos información a través de libros en papel y cada vez más la recibimos a través de pantallas. Él no llegó a hablar de los celulares, pero él se centraba mucho en las televisiones y en los computadores de sobremesa, de los computadores fijos, por decirlo así. ¿Por qué decía él que las pantallas no son iguales a la hora de recibir información? Pues porque cuando nosotros leemos un libro, nosotros somos el sujeto activo que captura la información. Cuando vemos una pantalla, somos un sujeto pasivo que se limita a recibir la información. Es decir, cuando ustedes están leyendo un libro, literalmente son ustedes los que están capturando la información. Incluso en algunos casos insisten en esa información, subrayándola, poniendo notas, reflexionando sobre ella, deteniéndose en un momento y comparándola con otro libro, planteándose si será verdad o no lo que dice ese libro. Sin embargo, cuando ven la televisión o cuando ven
cualquier canal de noticias en las redes sociales o simplemente cuando se ven un tuit, ¿están haciendo algún tipo de actividad activa? Simplemente están recibiendo información de manera pasiva. La imagen es mucho menos susceptible a la interactuación del sujeto. El sujeto recibe, no actúa. Y todos sabemos que cuando se está de manera pasiva y no de manera activa, pues la capacidad que tenemos de tomar decisiones es mucho menor. La metáfora que yo utilizo en el libro es la de la lluvia. Cuando se lee un libro, esa información penetra en nuestro cerebro como si fuera una lluvia suave que va empapando poco a poco la tierra. Cuando vemos un vídeo, ese agua, esa lluvia, entra en nuestro cerebro como una inundación, llevándoselo todo por delante. ¿Qué capacidad tenemos realmente de reflexionar la información cuando vemos un vídeo de 2 minutos? Porque la mayoría de nosotros, seamos sinceros, incluyéndome a mí mismo, la información hoy en día la recibimos en píldoras minúsculas. Si nos ponemos, por ejemplo, en la generación de nuestros padres o nuestros abuelos, ¿cómo se informaban ellos del mundo? Leían libros en papel, veían revistas políticas, se pasaban la mañana del domingo leyendo los periódicos y las revistas políticas. Horas y horas dedicadas a recibir información de una manera sosegada, lenta, progresiva, permitiendo que esa lluvia poco a poco empape la tierra, reflexionando la información que recibimos. ¿Cómo recibimos nosotros la información hoy en día? Pues simplemente encendemos la pantallita y totalmente absortos del resto del mundo, vemos una píldora de 2 minutos donde nos explican la situación en Ucrania, donde nos explican que el nuevo presidente de Colombia es Gustavo Petro, donde nos explican, o simplemente ni eso, vemos un tuit de 100, 200, 300 caracteres, o vemos una imagen. Es decir, ¿de verdad eso es una información que está penetrando en nosotros? Incluso ustedes, como estudiantes universitarios, ¿cuántos libros en papel tienen y cuántos libros digitales tienen? Dirán ustedes, bueno, pero es que leer un libro en una pantalla equivale a leerlo en papel. Y yo les diré, ¿cuándo fue la última vez que ustedes estuvieron leyendo un libro en una pantalla durante 2 horas seguidas sin ningún tipo de interrupción externa? Sin ningún tipo de campanita que les indicara que acaba de llegar un mensaje. Sin ningún tipo de aviso que les dijera que se acaba de actualizar el estado de alguien. Sin ningún tipo de interrupción de cualquiera de las miles de redes sociales a las que estamos conectados. Si ustedes son sinceros, reconocerán que es imposible estar 2 horas firmemente concentrados en la lectura de un documento. Si son sinceros, reconocerán que somos todos, me incluyo yo, adictos a las pantallas. ¿Cuántas horas al día pasan delante de un libro en papel? ¿Cuántas horas al día pasan delante de una pantalla? Se me insistirá, pero es que las pantallas también es una forma de recibir información. Sí, pero de muchísima menor calidad. Es como comer una comida saludable y alimentarse a base de hamburguesas. Alimentándote a base de hamburguesas te vas a morir. Pues hombre, a corto plazo no, pero a largo tu salud se ve mucho más perjudicada que si tomas una comida saludable. Pues con los libros y con las pantallas pasa exactamente lo mismo, dice Sartori. Él dice además que lo que las pantallas hacen es fomentar nuestras emociones, porque las imágenes se dirigen directamente a nuestro cerebro animal. Es decir, nos estimulan de una u otra manera, nos excitan. De hecho, ¿cuál es el mayor contenido que se consume en Internet? Pornografía. Nos excitan, nos alteran, nos motivan, nos enfadan, nos alegran, pero nos hacen reflexionar muy moderadamente. Claro, incluso aunque leyéramos libros, gente como yo, que leemos libros todos los días, leemos muchas menos horas de las que leíamos antes, porque estamos mucho más ocupados en ver pantallas de lo que lo estábamos antes. ¿Cuál es el resultado de este proceso? Pues si tu inteligencia depende de la capacidad de la cantidad de información que metas en tu cabeza y de cómo la metas en esa cabeza, si hemos pasado de meter mucha información en forma de libro en papel a meter poca información en forma de pantalla, y hemos pasado de meter información de alta calidad, libro en papel, a meter información de baja calidad, pantalla, es decir, si hemos pasado de comer sano a comer comida chatarra, ¿cómo evolucionará, creen ustedes, nuestra salud? ¿Cómo evolucionará, creen ustedes, nuestra inteligencia? Lo que Sartori dice es que progresivamente nos estamos volviendo sociedades más emotivas, sociedades más irracionales. De hecho, si ustedes se fijan, en la generación de sus padres y de sus abuelos, la mayoría de las cosas que hoy en día hacen ustedes les parecían ridículas. Es decir, ¿cuántos de ustedes
dedican aunque sea un ratito al día a ver un vídeo de gatitos o de perritos? ¿O se emocionan con cualquier emotividad y con cualquier tontería? ¿Cuánta gente en las generaciones de nuestros padres y de nuestros abuelos tenía perritos y gatitos? ¿No se han fijado la necesidad que tenemos casi salvaje de emotividad, de sentimientos, de emociones? Literalmente podemos observar que nuestras sociedades están perdiendo racionalidad a pasos acelerados. Dejamos de ser criaturas estrictamente racionales y nos convertimos en criaturas emotivas y emocionales. E incluso se nos vende que eso es bueno. Bueno, pues eso no es bueno. Eso es el triunfo de la estupidez, que progresivamente va ganando. Porque como decía Karl Popper, cuidado con meter el amor en la política, porque una vez tú metes un sentimiento, se meten todos los demás. Y el amor no es el único sentimiento que hay. Hay otros muy peligrosos, como por ejemplo el odio. Es decir, el diagnóstico de Sartori, que yo aquí estoy resumiendo mucho, es que nuestras sociedades progresivamente están perdiendo racionalidad. O por utilizarlo en mi terminología, nos estamos volviendo progresivamente más estúpidos. Todos, ustedes y yo, la gente del común y los profesores de universidad, todo el mundo. Porque todos progresivamente estamos sustituyendo los sistemas de información tradicionales por pantallas. Y además, cada vez, si se fijan, las tenemos más cerca de los ojos. Cuando además empiecen a popularizarse los sistemas de inmersión y de realidad virtual, pues ya no les quiero ni contar. Con lo cual, ¿está aumentando la estupidez política? Sí, pero no porque los políticos en sí sean más estúpidos, sino porque las sociedades en su conjunto se están volviendo más estúpidas. Y los políticos no son otra cosa que un reflejo de sus sociedades. De la misma manera que los políticos de un país son más corruptos que los de otro país, porque hay sociedades que son más corruptas que otras, aunque nos cueste aceptar eso, pues los políticos se están volviendo más estúpidos porque la sociedad en su conjunto se está volviendo más estúpida. En el libro también intento explicar la forma en que funciona la estructura de los partidos políticos y de los sistemas de elección de los cargos políticos, demostrando que adicionalmente a esto que les estoy explicando, la propia dinámica interna de la política fomenta que se elijan a las personas menos capaces. Pero eso ya sería otro debate, ¿eh? La política no funciona como la economía. En la economía, en las empresas, lo que se busca es a las personas más innovadoras, más creativas, más disruptivas, que creen nuevos negocios, que creen nuevas fuentes de riqueza. En política, dado que el mercado político es totalmente distinto al mercado económico, por decirlo así, lo que se busca es justo lo contrario. Se buscan líderes políticos que lo que ofrezcan sea la menor innovación posible, la menor creatividad posible, la menor disrupción posible. Es decir, se fomenta a la gente con una inteligencia moderada que a la gente con una inteligencia aguda. Eso en 2 o 3 generaciones lo que lleva es que la política produce un fenómeno inverso de selección. No se selecciona a los más capaces, sino que se selecciona justo a los contrarios, a los más incapaces. Claro, ese fenómeno estricto de la política que ha pasado siempre, particularmente en las sociedades democráticas, si lo suman al fenómeno de transformación social que vivimos, pues a lo que nos lleva es a las situaciones en las que nos encontramos en el presente. Es decir, prácticamente con todo el planeta a punto de irse al demonio por el cambio climático, y en las próximas elecciones de Estados Unidos elegirán nuevamente a un negacionista del cambio climático. Y como eso, pues tantas cosas más, ¿eh? Es la película que se hizo tan famosa en Netflix hace un año, de No mires arriba, Don't Look Up, ¿eh? Todo el mundo aplaudiendo la destrucción del mundo mientras el petróleo se acerca para machacarnos la cabeza. Eso es la sociedad a la que nos dirigimos. Y malas noticias. No tiene solución ni va a mejorar. Es más, empeorará cada vez más. Cada vez nos volveremos más estúpidos, cada vez los líderes políticos serán más estúpidos y el fin se acerca arrepentidos. ¿Por qué? Pues porque es la dinámica evidente. Es decir, ¿alguien está dispuesto ahora mismo, como si esto fuera una especie de reunión religiosa, a coger sus celulares, decir aléjate de mí, Satanás, y tirarlos contra el suelo? A partir de ese momento no ver jamás, nunca más un vídeo en YouTube, ni en ningún tipo de red social y empezar a leer libros en papel? No, ¿verdad? ¿A que ninguno de ustedes lo va a hacer? Ninguno de ustedes va a coger el celular y lo va a tirar contra el suelo y se va a negar a chatear. Dirán ustedes, pero profe, está usted exagerando, no es cierto que seamos más estúpidos, al contrario, somos la generación más preparada de la historia. ¿Cuántos números de teléfono se saben de memoria?
Sorpresa, hace 20 años no sabíamos decenas de números de teléfono de memoria. Y les diré más, yo a mis estudiantes cada vez les exijo menos. Cuando yo era estudiante me exigían infinitamente más de lo que se les exige a ustedes. Y no solo aquí en Colombia, sino en España también. ¿Por qué? Pues porque cada vez los profesores, aunque no lo digamos públicamente, somos más conscientes de que los alumnos son cada vez menos capaces. Es decir, si les mandamos una montaña de apuntes, vamos a tener un 80% de reprobados. A nosotros nos mandaban esa montaña de apuntes. Plantéenselo, ¿cuántos números de teléfono se saben de memoria? Es posible que muchos de ustedes no se sepan ni el suyo. Sin embargo, en mi generación nos sabíamos decenas. La memoria se está dejando de trabajar. Cada vez tenemos menos información. Cada vez nos conformamos con conocimientos más superficiales de los hechos. Cada vez leemos menos. Cada vez nos volvemos más estúpidos. El resultado es que elegimos a políticos estúpidos. ¿Por qué? Porque ¿a quién va a elegir un estúpido sino a un estúpido? Luego, ¿hacia dónde vamos? Pues vamos hacia lo que se podría llamar la democracia estúpida. ¿Y qué es la democracia estúpida? Un montón de estúpidos eligiendo a un estúpido precisamente porque es estúpido y promete cosas estúpidas. Bienvenidos al futuro. Gracias.